Ok, pues nada, hola a todos, gracias por conectaros. Bueno, esta es la tercera clase del curso y como os comenté, pues nada, vamos a terminar de ver DMN, que yo creo que con lo que vamos a ver hoy en clase ya tenéis lo suficiente para hacer la actividad uno. Y bueno, también como os comenté, de cara al examen haremos una clase de repaso para terminar de atar todos los cabos que queden por ahí sueltos. Así que también os animo a que a lo largo de la clase de hoy preguntéis todas las dudas que podáis tener para que luego no surjan, porque ya a partir de la semana que viene, seguramente, bueno, a partir de la semana que viene empezaremos con la parte de BPMN, que es el modelado de procesos. En línea con eso, recordaros que tenéis ya por ahí en vuestros correos la información correspondiente a crearos la cuenta en Adonis, que es ese modelador de procesos con el que tenemos convenio para que podáis ir modelando y va a ser el que yo utilice en mis clases. Y que también tenéis a vuestra disposición un curso de 4 horas bueno, que es opcional, pero que al final os dan un certificado que podéis añadir a vuestro LinkedIn, a vuestro currículum y bueno, siempre está bien pues tener ese tipo de certificaciones. Dicho lo cual, si os parece, no sé si yo creo que lo que vamos a hacer en esta clase, como habéis visto, he ampliado a hora y media, es para que luego no vayamos justos de tiempo, pero un poco la idea que tengo en la cabeza es que hagamos juntos 2 ejercicios de DMN y a ver si nos sobran unos minutillos al final de la clase, que yo espero que sí, para que preguntéis alguna duda que pudierais tener de cara a la actividad uno. Actividad uno que tenéis que entregar, si no tengo mal entendido, el miércoles que viene. ¿Vale? Entonces yo lo que os diría es que todas estas dudas que creéis tener en un primer momento, esperemos al final de la clase porque espero que muchas de ellas, si no todas, se vayan resolviendo a medida que vamos teniendo la explicación hoy, ¿vale? Em, Catalina me dice que tiene un error con el link. Para crearte el usuario en Adonis, entiendo, no sé qué tipo de error puede ser, pero bueno, normalmente tiene que ver un poco con la contraseña, me imagino, ¿no? Que a lo mejor. Ahí, claro, la contraseña, Glenda, también viene en el propio correo que os mandan junto con el link, os dan vuestro usuario y una contraseña que viene creada aleatoriamente. Esa contraseña aleatoria es un número o una palabra muy rara, una combinación de mayúsculas y minúsculas y demás, que copiáis, pegáis y una vez que accedéis por primera vez ya ponéis vuestra contraseña personal, ya la cambiáis. Si no encontráis ese correo, con vuestro correo @alumnosunir.net podéis darle a recordar contraseña y de esa manera os volverán a enviar una contraseña temporal. Entonces, en el correo lo que os envían son contraseñas temporales que luego cambiáis. Y eso. Y si llega a correo no deseado, pues eso, mirar también en la carpeta de spam y ahí lo tendréis. ¿Vale? Cacharrear por ahí un poco porque ya os digo que lo tenéis que tener. Si el problema persiste, me lo comentáis al final de la clase y lo vemos, ¿vale? O me lo ponéis por el foro. Entonces, bueno, dicho eso, si os parece, comenzamos ya, ¿vale? Bueno, como veis, tercera parte de la anotación de MN. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a terminar de jugar con la herramienta Cogito, que bueno, que espero que después de la clase pasada todos hayáis sido capaces de instalaros el software y pues no os haya dado mayores problemas. Yo justo ahora que os lo estoy diciendo, lo estoy ejecutando. Es decir, estoy visualizando la pantallita negra de la que os hablé y estoy poniendo el buito en stop. Vale. Vale.
Todo esto, acordaos que lo hablamos y os subí una presentación también para que veáis toda la instalación del software de Cogito, que con él vamos a trabajar hoy, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, pues nada, llegamos un poco a la clase ya más práctica, que es yo creo que la más entretenida. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer entre todos este ejercicio que os pongo aquí en pantalla. Luego recordad que siempre os voy a subir la presentación y bueno, más adelante aquí en las diapositivas veréis cómo se soluciona el ejercicio, más allá de que quede grabado ahora como lo hacemos en directo. Entonces, nada, si os parece bien, os doy un minutito para que leáis el enunciado. Os lo voy a copiar también en el chat de esta sesión para que podáis ir haciéndolo si queréis de manera paralela o para que lo tengáis a mano o lo que queráis. ¿Vale? Os lo acabo de pegar por el chat. Darle una leída, pensar un poquito en cuál va a ser la decisión principal, cuáles van a ser los inputs, qué políticas de resultados más me van a convenir y, y ahora vamos con ello, ¿vale? Entonces, os doy un minutillo, leerlo y empezamos. Vale, espero que os haya dado tiempo a leerlo. De todas formas, ahora lo vamos a ir viendo juntos. Si os parece bien también, no sé si alguien se anima a recordarme a mí y a vuestros compis las diferentes políticas de resultados que hay y así, pues bueno, de cara a este ejercicio las tenemos un poco más en la cabeza si a alguno se le ha podido olvidar. No sé si hay algún voluntario para contar qué políticas de resultados hablamos la clase pasada y un poco cuáles eran o cuáles iban a ser nuestras preferidas. Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches para algunos. Em, Entiendo que es unique, any, Vale. Ujú. priority, first, output, rule y collect. Y nuestras preferidas serían priority, first y collect. Vale, por Y alguna unique, razón en concreto. porque pues creo que son más prácticas, pues eso fue lo que pues dijo el profesor en la clase anterior, que son las más prácticas, eh, y en la vida real pues son las que más se utilizan. Y unique porque pues va a ser un poco más fácil para nosotros en el examen de asegurarnos que realmente esté correcto. Vale. Y ya, bueno, si quieres, Catalina, continúa tú, si no, algún compañero que le ayude. ¿Me puedes hablar un poquito más sobre Priority y sobre Collect, por favor? Ok, priority permite la superposición. Entonces, bueno, había puesto el ejemplo de que si un cliente cumple que es VIP y también que es estándar, por ejemplo, en un caso tal, entonces nos va a permitir, no, cumple las dos cosas, pero entonces solamente va a clasificar como VIP, que ya ahí digamos que cubre lo estándar también. Entonces, pues nos va a arrojar una sola salida, permitiendo la superposición de que hayan dos variables que estén admitidas. Y Vale, muy bien. en collect va a es recolectar todas las reglas que hayan sido admitidas. O sea, nos va a arrojar todos los resultados.
Vale. sin un orden, sin orden alguno, o sea, sin prioridad ni nada por el estilo. Vale, vale, muchas gracias Catalina, que la verdad es que ha sido de mucha ayuda, yo creo que para tus compañeros el que lo haya refrescado. Efectivamente, un poco lo que decía Catalina. Tenemos dos políticas que yo recomiendo un poquito más, que son esta Priority y la Collect, y la Collect con sus diferentes versiones, porque os recuerdo que, bueno, pues con Collect se podía hacer una suma, se podía poner te podía devolver un máximo de todas estas que se habían cumplido y demás. Y luego la priority también, como decía, pues lo que te permite es establecer un orden, un listado de prioridades que en el caso de que varias reglas se cumplan, pues tú vas a definir cuál quieres mostrar. El ejemplo que ponía en la clase pasada, que ha recordado vuestra compañera, es pues, oye, si yo cumplo que soy estándar y cumplo también que soy VIP, yo voy a preferir que me digas que soy VIP, entonces en ese caso prioriza el mostrar VIP. Luego también la Unique de cara al examen decía que es un poco más la ir a lo seguro, que hay que tener cuidado porque cuando utilizas la Unique tienes que saber y tener muy claro que vas a ser capaz de definir todas las reglas, es decir, todas las filas de la tabla que cubran todos los escenarios posibles. Si yo sé que tengo una serie de casuísticas, son 5 casuísticas y no puede haber más, y estoy seguro de ello, las defino todas y puedo utilizar una unique porque sé que cualquier escenario se va a cumplir en algunas de esas filas. Entonces por ahí decía que es un poco ir a lo seguro, ¿no? Porque se hace con casos muy sencillos que van a ser un poco con los que nosotros trabajemos en la asignatura. Entonces, pues bueno, vas a tener esa oportunidad de poder tener con seguridad conciencia de todos los casos posibles, todos los escenarios posibles de un mismo enunciado. Luego veíamos que First y Priority eran muy parecidas. First, lo que pasa es que tenías que tener muy en cuenta el orden en el que definías cada fila de la tabla, importaba mucho qué regla ponías en la primera fila, qué regla ponías en la segunda, porque siempre te iba a devolver la que estaba más arriba en caso de empate. Y ahí es donde la Priority ganaba un poquito más de versatilidad o un poquito más de utilidad, ¿no? Porque te permitía relajarte en el sentido de no me tengo que andar pensando qué regla pongo arriba o cuál defino primero, sino que me voy a dedicar a definir todas las reglas que yo crea que son necesarias y luego voy a establecer un listado de prioridades que me las ordene en caso de empate. Entonces, bueno, era un poco la ventaja que yo personalmente le encuentro a la priority. Y luego veíamos que los homólogos de esta Priority y esta First, pues era todas estas políticas de output y demás, pero que de las que arrojaban salidas múltiples, porque recordamos que Unique, First y Priority lo que hacen son políticas individuales, de resultado individual, que tú le puedes meter varios inputs, pero te van a devolver un solo output. Y tendríamos las múltiples en las que tú le vas a poder meter más de un input y te va a devolver una serie de outputs. Puede barajar la opción de combinar outputs o enseñarte más de uno, ¿no? Entonces ahí es donde veíamos que la collect está muy bien, pues a la hora de calcular, por ejemplo, tarifas y demás, donde si se cumplen una serie de condiciones, pues yo voy a ir sumando dinero, sumando años, sumando días, lo que me convenga en cada caso para, ¿cómo se dice? Pues para tener un resultado final. Eh, Fernando me pide ponerlo en modo presentación. No me deja porque lo que os comparto es el navegador para poder ir saltando de la herramienta a la presentación. Lo que sí que os puedo hacer es un poquito más de zoom y hasta luego lo que os decía, estas las voy a colgar para que la podáis ver con más detenimiento. De todas formas, no os preocupéis porque la mayoría de la clase de hoy vamos a estar trabajando en Collito. Entonces, dime, Eric. Buenos días, profe, o bueno, tardes, noches.
Y bueno, yo tengo una solicitud, profe, porque personalmente me siento un poquito como flojo con el tema de las políticas y quisiera que usted, no sé si en el momento que, bien sea ahorita o al final de la clase, nos reforzara como que en qué casos prácticos, por ejemplo, podría aplicar la política, por ejemplo, la ANY, la UNIC, la Priority, la Collect, porque yo sí, digamos que he tenido como un poquito de dificultades, profe, entonces qué pena, pues, pena molestarlo con estas cosas. Vale, no te preocupes, Eric. Me parece totalmente válida que tengas esa duda, es completamente normal. Nos ha dado muy poquito tiempo a trabajar sobre ellas. Es lo que te decía, al final de la clase, si quieres, lo hablamos. Yo espero que un poco a lo largo de la clase de hoy esas dudas las vayamos solventando, ¿vale? Entonces, nos vamos a poner a trabajar sobre este ejercicio y sobre otro más. Vamos a comentar las posibles políticas que se pueden usar. Y en base a ello yo creo que se te va a ir pudiendo aclarar. Entonces, em, y también en línea con eso, os comentaba que no va a haber una única solución correcta, sino que se pueden utilizar diferentes políticas y dependiendo de cómo se haya construido la tabla de decisión, esa lógica de decisión, van a poder estar bien también. Yo a lo mejor aquí me decanto por una política priority o por una first. Otro compañero o un alumno entiende que a lo mejor una unique le puede ir bien y si tiene sentido lo que ha puesto en la lógica, va a ser válido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a discutir un poquito, sobre todo con este primer caso, qué políticas podrían aplicarse en el ejercicio 3 en concreto. Entonces, si os parece, me voy a copiar, esto es algo que yo hago mucho, bueno, ahora lo vemos. Vale, estamos en nuestra herramienta Cogito. Tenemos el buito en stop. ¿Vale? ¿Ves que tengo Extended Services Disconnected? Perfecto. Para no liar, hablábamos de que esta herramienta pues es muy maja porque nos permite hacer muchas cosas y ejecutar resultados y demás, o sea, modelos de MN, pero a veces se lía, entonces para evitar líos apagábamos, o sea, ejecutábamos lo que es el archivo ejecutable que nos descargábamos como os enseñé, lo dejábamos desconectado, lo poníamos en stop ese buito y a partir de ahí podíamos construir nuestro modelo de MN y una vez estuviera construido, íbamos a volver a activar este buito, activaríamos estos Extended Services y ahí ya podríamos hacer nuestra prueba y error para ver si habíamos hecho el ejercicio bien. ¿Vale? Entonces, una vez aquí en el menú Home, yo me voy a venir a decisiones, a una nueva decisión y aquí vamos a empezar a crear nuestro modelo DMN en base al enunciado que os he pasado por el grupo y que vamos a trabajar. Entonces vamos a darle un segundito que esto cargue. Disculpe, profesor, ¿ahorita tiene que estar en stop o en start? Ahora en stop, ves que Ok, esto está tachado y no ok, está en ok. verde, está desconectado. Entonces en Ya, stop. gracias. Mientras yo trabaje la herramienta, lo voy a tener en stop. Cuando quiera comprobar lo que he hecho, lo pondré en start. Vale, esto lo voy a llamar, si os parece bien, clase 3 y esto es noviembre 24. También os hará del ejercicio que vamos a hacer, os subiré el archivo de MN para que luego lo podáis descargar y jugar con él y verlo, ¿vale? Entonces, viendo el enunciado. Vamos a construir la primera parte del modelo DMN. La primera parte del modelo DMN es el diagrama DRD. Y luego la segunda parte es la tabla de decisión que combinado con el diagrama DRD, pues obtenemos el modelo DMN, ¿vale? En el examen, pues, y en la actividad, como yo lo evalúe, va por separado, ¿vale? Y siempre tiene un poquito más de peso la lógica de decisión, la tabla de decisión, que bueno, pues es un poco más complejo de llevar a cabo. Entonces, para el diagrama de RD, ¿alguien se anima a decirme cuál es la decisión principal que yo voy a poner en mi diagrama de RD? El número de días de Número de días de vacaciones. vacaciones. Vale, estupendo, estupendo, estupendo. Yo voy a poner aquí
número, días, vacas, ¿vale? Por ejemplo. Vale, y cuáles van a ser los inputs que yo voy a necesitar meter en mi modelo de MN para poder tener y tomar esa decisión. La edad La de edad, los La edad en la empleados. experiencia. ¿Vale? ¿Vale? Entonces tengo por aquí eh, edad, trabajadores, ¿no? Por ejemplo, y tengo por aquí experiencia laboral. ¿Veis que para evitarme líos con la herramienta no estoy poniendo ni espacios, ni estoy poniendo símbolos raros ni nada? Lo que os decía el primer día, si los pongo va a dar error, seguramente no, pero como he visto casos en los que ha dado error, yo ya voy a lo seguro y lo pongo así, como se entiende y el modelo funciona, pues no va a haber problema, ¿vale? Me refiero a los nombres de las variables. Y como os decía, yo aquí ahora creo un requisito de información, se me ilumina la decisión y sé que he anclado bien. Y con esto, y con esto lo mismo. Yo lo compruebo así moviéndolo y veo que todo está bien, lo dejo así bien cuadradito. Y ahora lo que voy a hacer es definir el tipo de variable que es la decisión y cada uno de los inputs, ¿vale? Entonces, para ello yo me vengo aquí a propiedades y en tipo de datos, pues yo ahora tengo que definir qué tipo de datos va a ser el número de días de vacaciones. ¿Qué tipo de datos va a ser? número. Nombre. ¿Vale? Number. La edad de los trabajadores, Number. Nombre. number también. Y la experiencia laboral, Number. number también. Perfecto, súper fácil este. Así que genial, vale. Entonces yo ya tengo mi diagrama de RD. ¿Por qué sé que lo tengo? Porque yo ya no tengo más variables que vaya a tener que meter como inputs para poder alimentar la decisión. Yo voy a basarme en la edad que tienen, voy a basarme en los años de experiencia que tienen y en base a eso yo voy a poder decirte cuántos días de vacaciones te doy. Vale, pues ahora lo que hago yo para no ir saltando de un sitio a otro es yo me copio el enunciado y voy a pasar a construir mi tabla de decisión. Entonces hago clic en la decisión, me voy a editar, selecciono la tabla de decisión. La parte de anotaciones la hago grande y aquí puedo poner lo que a mí me dé la gana. Entonces, como puedo poner lo que a mí me dé la gana, yo voy a pegar todo el enunciado. Y a partir de aquí, yo voy a ir viendo cada una de las reglas que yo tenga que ir definiendo, ¿vale? Entonces así, bueno, o sea, esto no es obligatorio, yo lo hago, pues porque es mi manera de hacerlo, no tenéis por qué hacerlo así si no queréis, pero bueno, me parece cómodo, pues el ir viendo todo en una misma pantalla y pensándolo aquí. Entonces, como yo lo haría, es os he puesto un ejercicio un poco especial para un poco lo que decía el compañero Eric, que es hablar y discutir sobre las políticas de resultados. Entonces, leyendo el enunciado, la pregunta que os hago es, ¿vosotros qué tipo de política de resultados utilizaríais en este caso? Aquí lo leéis mejor. Yo quizás una first, Juan Manuel. ¿Vale? ¿Por qué, Adrián? Bueno, por sobre todo la última parte del enunciado, de que los 2 o 3 días extra no pueden ser combinados con los 5 días, con lo cual supongo que la que primero se cumpla será la válida y supongo que será más favorable alcanzar primero la de 5 que la de 2 o 3, ¿no? Ahí habrá que establecer una política de empresa o de ¿Vale? algo así de si llegas a uno, pues el otro ya no, ¿no? Lo que sí está claro es que no son suma, o sea, no. Y me Vale. da a entender que pueden haber dos situaciones en que confluyan en que cumples el 2 y 3 días y cumples el 5. Me da a entender Vale. el enunciado. Perfecto, Adrián, gracias. ¿Alguien
coincide o no coincide con Adrián? ¿Se le ocurre otra política que a él le encaje? Vale. Priority, Priority y Ángel, ¿por qué? porque yo utilizaría esa, porque a pesar, lo que yo necesito es saber cuál es, depende de la decisión que tengo que tomar es cuántos días puedo aumentarle a los 22 días como tal, no importa el orden. Vale. Vamos a ver si alguien más dice algo y si no, pasamos a ver qué nos han dicho vuestros compañeros Adrián y Ángel y discutimos a ver cuál es la adecuada. ¿Alguien más se le ocurre o le pega alguna otra política? Juan Manuel, soy yo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me acabo de conectar, lo estoy viendo justo ahora por encima muy rápido, pero entiendo que al final el resultado tiene que ser a los 22 días sumarle algún día más de los que te dan esas condiciones, ¿no? ¿O no? O sea, lo estoy viendo por arriba ahora, ¿no? Si fuera así, Es- sí, o no sea, sería tú partes de un 22 colecto, días como algo, base y luego en base a unas cosas, pues ves hasta qué pues días puede llegar. sumarías los días. Entonces igual se me ocurre un collect, no sé, pues al final vas cogiendo de uno y otro y los 22 pues van para arriba según los años y la experiencia, los años de trabajo, no sé. Vale, Es vale. que ya te digo, me acabo de sentar, pero un poco por encima, un vistazo rápido, se me ocurre algo así. Vale, perfecto, John. Pues bueno, estaba esperando a que alguien me dijera eso, he ido un poco a pillar y justo pues como has llegado, yo creo que ahora te ha pasado. Pero bueno, si te sirve de consuelo, yo me esperaba que la mayoría me contestaseis casi al unísono que ibais a utilizar una collect más. Una collect sum, ¿no? Y yo pensaba que ibais a decir eso porque, bueno, un poco lo que le ha pasado a vuestro compañero es lo que en todas las demás ediciones ha pasado y lo que a mí me pasó al principio cuando estaba haciendo el ejercicio, que es, oye, pues yo parto de una base de 22 días y lo único que quiero hacer es irle sumando días si se cumplen X condiciones para ver hasta cuántos días puedo llegar. Pero vuestro compañero Adrián ha hecho un apunte muy bueno y es que si os fijáis bien, al final del enunciado hay una frasecita que lo cambia todo. Y es que te dice que no se pueden combinar los 2 o 3 días extra con 5 días extra. Tú no vas a poder sumar 3 más 5 o 2 más 5. ¿Vale? Entonces, esto es lo que te hace darte cuenta que la política Collect Más, en algunos casos, que son creo que dos casos que tengo por ahí apuntados súper concretos, que creo que son de 60 y 30 años, o sea, 60 años de edad y 30 años de experiencia. En ese caso justo pues se suma 3 más 5 y ya como que el ejercicio pues te hace ver que no tienes que utilizar la política Collect Más y por lo tanto debes usar, como han dicho vuestros compañeros Adrián y Ángel, una política priority o una política first. Siempre que utilices una política first te va a valer una política priority. La diferencia es que con la priority pues vamos a establecer un orden predeterminado de salida en base a unas prioridades. Que también iba por ahí un poco Adrián cuando decía, oye, pues le voy a querer dar más días, si suma más y demás. No se puede utilizar una first, pero para eso tendría que tener muy en cuenta lo que os he dicho siempre, el orden en el que yo voy definiendo las reglas. Entonces, como una de las cosas que quiero hacer con vosotros es enseñaros a utilizar la priority y hacer una lista de prioridades, vamos a utilizar la política priority, ¿vale? Con esto quiere decir que si John el día del examen me utiliza una collect más y hace el ejercicio bien, yo se lo voy a tachar y le voy a poner un cero. No. No va a ser tan radical la cosa. Entonces, la política Collect Más tiene mucho sentido utilizarla y se puede utilizar en este caso. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues en vez de tener un 10 como se podría tener si tienes la política Priority y la defines bien con las prioridades y abordas todos los casos, pues a lo mejor John tendría un poquito menos de nota en este ejercicio, pero teniendo una nota buena. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de definir el diagrama de RD, que es esto que tenemos, bueno, es lo que decíamos, la decisión con los inputs. Entonces ya por ahí tiene una parte, ha sido capaz de definir una tabla de decisión
en base a una política y que tenga una lógica de decisión detrás. Entonces, todo eso son cosas que a mí me hacen ir sumando puntos. Que luego por un mínimo detalle del enunciado nos da perfecto, pues no pasa nada. Yo entiendo que esta última frase es un poco que voy a pillar y es un poco a mala uva. Entonces, detrás de eso sí puede haber un trabajo bien hecho, que sería el definir el diagrama de RD, el definir todas las variables con su tipo de variable, el definir una buena tabla de decisión con una lógica de decisión y una política de resultados. Y entonces, pues bueno, tendrías una muy buena nota. No el 10, pero a lo mejor pues tienes un 9 en el ejercicio. O sea, quiero decir que luego yo también sé un poco lo que hay detrás y que luego esta asignatura, ya os avanzo que, como os he dicho siempre, que no es blanco o negro. O sea, aquí va a haber muchos resultados correctos o aproximados a una realidad que sea la correcta, ¿vale? Entonces, para que también estéis tranquilos, que hay, por ejemplo, pues bueno, pues si hay un caso que con 60 años y 30 años de experiencia, pues no vale la collect, pero del resto de casos sí, pues hombre, entiendo también que luego el día del examen hay nervios y demás que afectan, ¿vale? Entonces, por esa parte no os preocupéis. Dicho lo cual, ya os dejo de dar el rollo y empezamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo aquí veo que todos los empleados tienen al menos 22 días de vacaciones. Vale. Para mí, en este caso, eso es una frase informativa, meramente informativa. No me está ocupando una fila en mi tabla de decisión. ¿Por qué no? Porque voy a utilizar la política priority, ¿vale? Que de hecho ya la pongo. Me ocuparía, me ocuparía una fila si utilizase una política collect más, porque debería ponerle la fila correspondiente a pues los 22 días para que luego se le sumen los extra. Tranquilos porque he hecho este mismo ejercicio, lo he hecho exactamente igual, pero utilizando una política collect más, anticipándome un poco a lo que a esa confusión que se puede llegar, ¿vale? Entonces, después de ver este ejercicio, cómo se hace con la priority, vamos a ir a verlo cómo se hace con la collect más. Y veremos que ahí sí que sí tiene cabida una fila para esos 22 días de base. Pero en este caso no va a hacer falta, sino que ya se los voy a sumar al resto de condiciones. Así que lo voy a borrar. Venga, yo ya sé que tengo 22 días. Entonces, los días de vacaciones adicionales son añadidos en base a los criterios. Perfecto. Gracias por la información. Sigo. Solo los empleados menores de 18 años o mayores de 60 años y con al menos 30 años de servicio recibirán 5 días de vacaciones adicionales. Vale. Yo veo que aquí hay dos casos diferentes en los que yo puedo sumarle 5 días de vacaciones extra. Veo que si soy menor de 18 años me van a dar 5 días más y veo que si soy mayor de 60 y tengo al menos 30 años de experiencia me van a dar también 5 días. Para mí, estos son dos filas diferentes que me van a dar el mismo output, pero que no se tienen por qué cumplir porque las condiciones son diferentes. Entonces debo dividirla en dos filas. Habéis visto que aquí con el más he añadido una filita más. Entonces yo voy a poner que la edad del trabajador es menor que 18 años, ¿vale? Si la edad del trabajador es menor que 18 años y la experiencia me da igual, ¿por qué me da igual? Porque yo aquí estoy haciendo, esto me lo bajo para que no os líe, y la voy poniendo aquí. Vale. ¿Por qué me da igual la experiencia laboral? Porque yo leyendo este caso en el que me suman 5 días, veo que si soy menor de 18 años no me piden ningún requisito más. Me están diciendo que solo por ser menor a mí me van a dar 5 días más. Entonces, la experiencia laboral me da igual, dejo Juan el Manuel, guión. Sí, dime. disculpa, eso lo deduces simplemente por la coma que hay después de 18 años. Es Así decir, es. deduces que lo de los... Y también porque no sería posible. 30 años de experiencia en una persona de menor de 18, pero... Ahí va, ahí va. También, o sea, yo también a lo que os animo, Sí. sobre todo lo habréis visto a lo mejor con la actividad, donde se habla ahí de la edad del perro y demás. O sea, hay casos que a lo mejor no están
plasmados en el enunciado, pero se sobreentienden, o hay información donde se completa con un poco de, vamos a decir, sentido común. Si yo tengo 18 años, no sé qué experiencia me van a pedir, pero seguramente no se ha tenido en cuenta. Entonces, luego, todo este tipo de observaciones, todo este tipo de interpretaciones, el día del examen y en vuestra actividad, me gustaría que me las escribierais. A lo mejor aquí en anotaciones me contáis vuestra vida y me decís, oye, mira, pues esta primera regla, porque aquí podéis escribir lo que queráis. Oye, en esta primera regla yo he puesto que no se tiene en cuenta la experiencia laboral porque lo primero no viene definido en el enunciado y lo segundo, el sentido común me dice que si tengo menos de 18 años, poca experiencia laboral voy a tener. Entonces, en este caso, para mí no aplica. Entonces, yo ahí lo que quiero es que hablemos como personas que estamos en el mundo y interpretemos las cosas con sentido común, porque sinceramente todo el tema de diagramar procesos y todo el tema de lógica de decisiones es un poco sentido común y es un poco el buscar un punto intermedio entre lo que yo quiero conseguir y cómo lo puedo traducir aquí. O sea, yo al final, gracias a DMN y luego veremos, gracias a BPMN, puedo plasmar casi cualquier tipo de información. Lo único que me hace esto es un lenguaje. Entonces, si yo quiero decir que tienes menos de 18 años y quiero establecer una política, pues ¿por qué no va a tener sentido? Esto me va a aceptar lo que sea, siempre y cuando tenga sentido. Entonces, ahí me contáis un poco vuestra vida, ¿vale? Sí, Juan Manuel, perdona que te corte, ¿eh? En Sí, base a eso, por ejemplo, 60 años también puede ser 60 años incluyéndolos o sin incluirlos. O sea, tú puedes, según cómo esté, cada uno un poco lo coge, a no ser que tú eh, indicas que es 60 o igual, ahí es, cada uno interpreta, ¿no? Si lo incluye o no dentro totalmente. de... Exacto, exacto. Entonces, y también eso te va a afectar un poco a luego la política que utilices. Porque ahora que lo dices, luego lo vemos si no, pero cuando utilizas el collect más y es que por eso, o sea, este ejercicio lo elegí porque es un poco que tiene todas esas variables. Si tú utilizas la política collect más y le pones mayor o igual a 60 en un par de reglas que ahora veremos sí que te coge bien los casos en base al enunciado. Pero si no pones mayor o igual a los estos, ya no funciona. Entonces es un poco dar con la tecla en base a la política que tú has elegido. Por eso también tienes que eso, siempre y cuando cubras todos los casos, ¿vale? Siempre Entendido. y cuando cumplas todos los casos. Entonces, ahora veremos un poco lo que dices del mayor o igual a 60. Y el día del examen me lo pondrías aquí. Oye, que como es un poco ambiguo lo que se pone en el enunciado, yo interpreto que vamos a tener en cuenta también a los mayores de 60 años. Y si da empate con esta otra regla, como he puesto esta política, no va a pasar nada porque va a priorizar esto o porque va a sumar estas dos, ¿vale? Entonces es luego, pues, ese sentido común del que os hablo, de decir, bueno, pues si aquí le pongo mayor o igual a 60 tendré que utilizar esta política para que me lo tenga en cuenta aquí o aquí no. Entonces, lo vamos a ver, pero buen punto. Em, vale, entonces, menor o igual a 18 años, número de vacaciones. Yo voy a tener los 22 de base más los 5 extra. Entonces, 27 días de vacaciones que yo voy a tener. Segundo caso. Me copio esto de aquí, porque para mí es el mismo caso. Lo que pasa es que a lo mejor aquí la parte de 60 años me la borro, ¿vale? Y yo ya tengo en cuenta esto. Y aquí la parte de 18 años me lo borro, ¿vale? ¿Os parece? Entonces, aquí yo leo mayores de 60 años y con al menos 30 años de servicio recibirán 5 días de vacaciones extra. Lo que yo entiendo, y digo yo como Juan Manuel Mansilla, no como a lo mejor Ion Aguirre o como Adrià, lo que yo entiendo y le contaría a mi profesor o le contaría a la persona que va a tener que entender este diagrama, o sea, perdón, esta tabla de decisión es, yo entiendo que me estás diciendo que mayores de 60 años únicamente. Como me estás diciendo mayores de 60 años,
yo me voy a ceñir a lo que pone el enunciado y te voy a poner mayor de 60. ¿Vale? Ahora, luego, si te parece, cuando terminemos, jugamos un poco con el mayor igual y probamos qué saldría en base a la política cuando probemos los resultados, que es también un buen ejercicio. Entonces, yo voy a poner mayor de 60 años y en cambio aquí leo al menos 30 años de servicio. Cuando yo leo al menos 30 años de servicio, yo te voy a poner un mayor o igual que 30 años. ¿Vale? Y en ese caso me van a dar 27 días de vacaciones también. ¿Vale? Y me voy a crear una tercera regla. Y leo, empleados con menos de 30 años de servicio y con una edad de 60 años o más recibirán 3 días extra. ¿Vale? Entonces yo ya veo que el resto me lo voy a bajar aquí. Y aquí me voy a centrar en este caso. Y en este caso digo, empleados con menos de 30 años de servicio y con una edad de 60 años o más. Aquí sí que leo mayor o igual que 60 y aquí lo que yo entiendo es que hay que tener menos de 30 años de experiencia. Y en ese caso lo que me van a dar son 25 días de vacaciones. ¿Vale? Y creo otra regla más. Y leo, si un empleado, vale, Catherine, si en vez de 3 columnas te están apareciendo 2, lo que te ha debido pasar es que en tu diagrama de RD no has linkado bien alguno de estos dos inputs. ¿Ves que a mí se me mueven las dos Oh, flechitas? ok, Si tú haces ok. esto Las dos seguramente... flechas tienen que estar como que juntitas, ¿no? Para poder linkearlo con la decisión de arriba. No, la puedo poner No aquí. necesariamente. Ya. Mientras cuando yo mueva Ah, se me lo junte. coja todo, Ok, ok. está bien, Ya, perfecto. ¿vale? Pero es importante. Si ahí veis que no salen, es que no habéis hecho bien el link. Ya. Si os salen ahí menos, ¿vale? Os tienen que aparecer los inputs y una columna extra del output, ¿vale? Entonces, leo aquí, si un empleado tiene entre 15 y 30 años de servicio, recibirá 2 días extra, ¿vale? Y leo, estos 2 días extras serán concedidos también a los empleados entre... y ya veo que me está metiendo otro caso. Como me está metiendo otro caso, yo lo voy a poner en otra fila. Y aquí me ciño a lo que me pone. Y veo, si un empleado tiene entre 15 y 30 años de servicio, recibirá 2 días extra. ¿Qué leo yo? Oye, pues yo lo primero que veo en esta regla es que no me está hablando de experiencia laboral. Entonces yo la voy a dejar con un guión. Me está hablando de edad de trabajadores y me está hablando de un intervalo. No me está diciendo un mayor que o un menor que. Todavía no hemos visto intervalos. Vamos a ver el primero. ¿Cómo yo pongo en el lenguaje de DMN que estoy entre 15 y 30 años de experiencia laboral? Pues eso lo pongo con un corchete porque el corchete indica que el 15 lo incluyo, ¿vale? Si yo hubiera puesto un paréntesis, el 15 no lo incluiría, pero pongo un corchete y el corchete sí que incluye el 15. Y yo pongo que desde 15 hasta los 30 también incluidos y también lo incluyo. Como veis, entre los dos números, en este lenguaje hace falta poner 2 puntitos. O sea, yo pongo corchete 15, 2 puntos, el número final y el corchete. ¿Por qué he utilizado 2 corchetes? Porque yo aquí entiendo que tanto el 15 como el 30 están incluidos. Si yo no hubiera querido incluir el 30, hubiera cerrado con un paréntesis, pero como lo quiero incluir porque entiendo que está incluido, pues pongo un corchete. Aquí es donde os digo que me digáis en la anotación, oye, pues yo he utilizado corchetes porque tanto el 15 como el 30 están incluidos en mi intervalo. O yo he utilizado paréntesis porque no incluyo ni el 15 ni el 30 en mi intervalo. O he puesto corchete con el 15 porque lo incluyo, pero he puesto paréntesis con el 30 porque no lo incluyo. ¿Vale?
Y como decíamos, la Pero experiencia Juan Manuel, laboral en este caso me da igual porque siempre le voy a sumar 2 días extra. Es decir, pero me van a Pues, dar una todo. pregunta, de pero no servicio, pone sería de servicio. experiencia laboral, sería, no edad de trabajador. Ajá. Eso es la otra columna, ¿no? Sí, es experiencia laboral, Sí, no perdón, son perdón, años. perdón. Toda la razón. Toda la razón, toda la razón. Toda la razón. Así que pongo aquí el 15, 2 puntos, 30, corchete. Tenéis razón. Vale. Entonces yo ya tengo mi caso. Y sigo leyendo. Y veo estos 2 días extra también serán concedidos a los empleados entre 45 años y menor de 60 años, independientemente de los años de servicio que tengan. Vale, pues yo ya esto me lo llevo aquí. Y aquí veo que, pues vamos a ver estos 2 días extra. Vale. Y yo aquí veo que me pasa al contrario que en el caso anterior, que en la regla 4. En la regla 5 veo que la edad es lo importante y que los años de experiencia no lo es. Entonces, en la edad del trabajador voy a poner entre 45. Yo aquí entiendo que el 45 está incluido, 2 puntos, y sí que leo menor de 60 años, por lo tanto, le pongo un paréntesis. Y en ese caso, hemos dicho que también me dan 24 días. Em, ¿Qué pasa? Que eh, está completo mi intervalo de edades porque aquí tengo en cuenta mayor de 60, aquí tengo en cuenta menor de 60, es decir, hasta 59, y aquí es desde 61. Aquí me entran los de 61, aquí los de 59, y si tuviera 60 clavados, se me metería en la regla 3, ¿vale? Para que sepáis también un poco que puede haber, cuidado con esto, que puede haber alguna cifra que se os quede que de repente ese caso no lo habéis tenido en cuenta. Y ahí es donde tenéis un poco que tener cuidado a la hora de poner los corchetes, el mayor que, el mayor igual y demás. ¿Vale? En este caso el 60 estaría contemplado. ¿El 30 estaría contemplado? Sí, porque aquí me coge 30 y 31 y aquí me coge 29. ¿Vale? Y de hecho aquí el 30 también me lo coge. ¿Vale? Y luego me queda esto, que digo, los 2 o 3 días extra no pueden ser combinados con los 5 días extra. ¿Esto es una regla? No. Esto es información que a mí me viene bien para determinar la política, pero no es una regla. Entonces, mi fila 6 la voy a borrar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como yo no quiero tener líos y como por ejemplo en España em, bueno, no, claro, como yo no quiero tener líos y quiero contemplar todos los casos, todas las casuísticas posibles, yo quiero ver, o lo que yo pondría el día del examen, que justo estoy pensando ahora que en este caso es importante, sí, porque se puede dar, ¿vale? Es un caso que englobe, o sea, un caso pues, que le tenga como backup, que le tenga como por si acaso. Es decir, si a mí no me dan días extra, me da igual mi edad, me da igual mi experiencia, me van a dar 22 días. Y esto es días base, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy pensando ahora que si yo tengo 20 años de edad y por lo que sea no he empezado a trabajar nunca, no se me va a meter en ninguna de estas y me van a dar 22 días. Entonces hay que tener en cuenta pues los casos que no han quedado contemplados en el enunciado, ¿vale? Entonces cuidado ahí con meter esos días de base. Ok, ¿hasta aquí todo bien? Vale, entiendo que sí. Me falta, quiero ya probarlo, quiero probar a ver si esto funciona. ¿Me falta algo? Dime, Ángel. Sí, tengo una pregunta. Sí, Cuando usted nos coloca de pronto en el examen como las reglas del enunciado,
¿Es posible que nosotros podamos identificar alguna regla que no esté como explícitamente contemplada en lo que usted nos dice, ¿cierto? Totalmente, eso es, o sea, es bastante común en mis enunciados, así que tenerlo en cuenta. ¿Y ahí qué voy a querer de vosotros o qué espero de vosotros? Que seáis capaces de ponerla y darle una explicación. Si el día del examen o en la actividad os ceñís a lo que pone en el enunciado, no os lo voy a poner que está mal y vais a poder tener una muy buena nota. Pero si además vais un poco más allá y me contempláis casos que tienen sentido, porque hablamos del sentido común y porque al final en la vida real se puede dar y no están contemplados, pues me gustaría que los plasmaseis. ¿Por qué lo enfoco así? Porque si alguna vez empezáis a diagramar decisiones en la vida real, en vuestra empresa o lo que sea, vais a ver que las reglas no están todas definidas, que cuando tú te sientas con alguien a definir unas reglas de negocio, hay muchos casos que se quedan en el limbo y hay que tener esa mentalidad, esa capacidad de análisis y de ver más allá para intentar detectar todas estas casuísticas que se pueden escapar a primera vista. Entonces, un poco lo que os invito con esto es a ser un poco más analíticos a la hora de definir las reglas y que no os ciñáis a lo que os puedan decir. Porque vosotros vais a entrevistar a alguien para definir unas reglas, os van a decir lo que ellos entienden por reglas y tú tienes que tener esa capacidad crítica para decir, oye, mira, es que no son 5 reglas, es que creo que te falta una sexta porque si yo tengo 22 años y no tengo experiencia, que puede ser perfectamente, la lógica a mí me dice que me tienes que dar aunque sea 22 días, porque ¿cómo no me vas a ni contemplar en tus casos? Entonces, un poco por ahí va, ¿vale? Decía, me apetece probarlo, me apetece poner el buito este en Start y probar a cacharrear Profe, con una años de pregunta. experiencia. Dime, José Ernesto. ¿Cómo está? Buenas tardes. He Buenas. visto que la tabla no contempla a las personas que tienen 60 años exactos y tienen 30 años de experiencia. Vale, muy buena apunte, además, totalmente cierto, totalmente cierto. Vale, puntazo, gracias, pues se me había pasado. Ok, pues vuestro compañero tiene completamente razón. Eh, ¿Qué pasa? Que ojalá me hubiera dado cuenta a la hora de hacer prueba y error. A lo que yo creo que os recomiendo que hagáis es que probéis con estos números más de los intervalos. Es decir, cuando yo ahora ponga el buito a correr y pueda hacer mis pruebas, yo voy a probar con el número 18 de edad, con el 60, con el 45, voy a probar con los 30 años de experiencia, voy a probar con los 15 años de experiencia y además de eso, pues haré alguna prueba más. En ese caso, yo espero que esto que me acaba de decir vuestro compañero José Ernesto me hubiera dado cuenta de que si yo tengo 60 años y 30 años de experiencia, no lo hubiera contemplado mi modelo. Entonces, muchas gracias por decirlo. Y ahí es donde a lo mejor aquí me hubierais dicho, oye, anotación, aunque en el enunciado se observa que me dices que tengo que ser mayor de 60 años, si yo no pusiera el mayor igual, habría un caso que no está contemplado. Y yo ahí pues digo, ole. Así que genial, genial. Gracias, José Ernesto. Entonces, os comentaba, vale, no sé si alguien iba a decir algo, pero os preguntaba, quiero probarlo, quiero ver que ahora sí que sí no se nos han escapado ningún caso. Em, Tengo ya mi política priority, tengo todo definido. ¿Me falta algo para empezar a probar esto? Sí, ¿no? Al tener una política de priority tienes que definir las prioridades, ¿no? Vale, estupendo. Ole, Sara, muchas gracias. Sí, perfecto. Eso es, o sea, yo no puedo empezar a aprobar una política priority sin haber definido las prioridades. Parece un poco tontería, pero bueno, al final me imagino que el día del examen vais con nervios, prisas, tenerlo súper en cuenta. Utilizo política priority, tengo que definir un criterio de orden. Entonces me vengo aquí, que esta es mi variable de salida, y con un clic yo ya la tengo seleccionada, me voy a sus propiedades y veis que aquí tengo valores de salida. Pues en valores de salida voy a ponerle una lista
para que me los ordene por mi orden de preferencia. Como somos buena gente y queremos dar, en caso de empate, los máximos días posibles de vacaciones, yo voy a decir que lo primero que me ponga en caso de empate es un 27, después un 25, después el 24 y después el 22. No hace falta hacer nada más. Se separan por una coma y ya está. Aquí, ¿qué va a pasar? Cuando, por ejemplo, empaten, pues la regla 6, que va a empatar con todas, porque siempre se va a cumplir, y empate con la regla número 2, pues va a decir, oye, pues te doy 27 días. Y ya está. ¿Qué pasa? Que lo que comentaba vuestro compañero Adrián al principio de la clase, él decía que una política FIRST también podía funcionar. Y en este caso, tal y por cómo está montada la tabla de decisión, sí se podría utilizar una FIRST. ¿Por qué? Porque tiene lógica que si empatan la 1 y la 6, yo te dé la primera, que es 27. Y si empatan, me lo voy a inventar, la 3 y la 5, te dé 25 en vez de 24 días porque voy a intentar darte los máximos días posibles porque, bueno, pues el sentido común me lleva a pensar que las empresas trabajan de esta manera, dando el máximo de días de vacaciones posibles y no fastidiándote a propósito. Entonces, en este caso, una política FIRST también hubiera valido, pero... Si os habéis fijado, yo he cogido el enunciado y lo he ido desglosando según me ha venido. Si el enunciado me hubiera venido en otro orden, yo no hubiera podido utilizar una política FIRST en la manera en la que yo lo he construido, que ha sido yendo línea por línea. Pero bueno, ahí para que Una lo tengáis en cuenta. consulta. Sí, dime, Catherine. Cuando se habla de empatar respecto a la prioridad, cuando la Sí. prioridad es la misma para ambos criterios, Ujú. Me va a devolver un 27. O sea, si tú lo dices, por ejemplo, en el caso del 27, que hay dos, o del 24, ¿o a qué te refieres? sí, a eso. Es Claro, eso pues entonces. ahí, hombre, pues me va a ser indiferente. O sea, yo sé que si empata un 24 con un 24, me va a dar un 24 y van a ser los días que tenga y yo me voy a dejar de líos. Va a ser cuando haya diferencia en ese output, cuando me interese que me priorice uno, pero si va a ser el mismo output, me da igual. ¿Vale? Juan Manuel, Entonces, perdona, ¿eh? sí, dime. Una consulta, perdona. Yo entiendo, vale, está bien, digamos, lo que tú has hecho, la tabla, las reglas, según el enunciado, pero mi interpretación sería en la realidad, ¿vale? En la vida real, si yo quiero dar por mérito de un trabajador, por los años que lleva trabajando o los años que tiene, al final, con esta política de priority, si siempre va a ganar el mejor de los casos, quiere decir que le voy a dar las mismas vacaciones a un chaval que tenga 25 años que al de más de 60 que lleve no sé, pues no sé cuántos años trabajando. O sea, a ver si me entiendes, el sentido común, si Sí, sí, yo sí, en una total. empresa me has entendido la pregunta, ¿no? Entonces, Totalmente. sí Entonces, que yo veo que las reglas, sí, dime. no, que digo que ahí has abordado un buen punto que es, oye, bueno, en este caso, como lo veo yo, tú a lo mejor entiendes que una empresa a un chico que está empezando, o sea, a un señor que lleva trabajando más de 30 años y que lleva toda la vida ahí, pues le quieres premiar más que a otra persona que no tenga esa experiencia. Por ejemplo, en este caso, el chico de los de menos de 18 años. Pero bueno, también pues te pueden decir, oye, pues ya que está trabajando el chaval ahí con menos de 18 años, pues que tenga tiempo de vacaciones y que lo aproveche para estudiar, lo que sea. Entonces, ahí es un poco el debate y donde luego a mí me dais trabajo a la hora de corregir, pero que no pasa nada. Y es que si tú lo interpretas de cierta manera, John, y eres capaz de argumentarlo en base a lo que tú crees que es lo mejor para el negocio, yo lo voy a dar por válido si tienes esa lógica. Y si tú me argumentas que en caso de empate vas a priorizar los años de experiencia antes que la edad o antes que lo que sea, pues y tiene sentido en cuanto a un entorno de negocio, yo te lo voy a dar por bueno. Y ahí es un poco donde os invito a que tengáis ese análisis crítico y es lo que yo creo que es más útil que os llevéis de esta asignatura, que es un poco el pensar qué es lo mejor a la hora de definir una regla en una empresa. Vale. Gracias. Así que estupendo, sí, sí, no. Y justo ese tipo de comentarios ya te digo, es lo que enriquece luego todo este ejercicio, que es simplón, pero mira, ya te pones un poco a pensar en qué sería lo mejor, ¿no?
y es un poco por donde luego va la vida real, que te pones a definir lo que tú consideras que va a ser una regla automática simplona y te das cuenta que tiene una repercusión mucho más grande que lo que aparentemente es. Así que sí, es un poco lo interesante también de esto, a mí me parece. Ok, pues si os parece, ya lo tenemos. Entonces, si fuera vosotros, lo que yo haré aquí es, como esta herramienta me gusta mucho, pero me da un poco de miedo, le daría a ser y me descargaría el archivo .dmn, ¿vale? Por tenerlo por si acaso, que aún así se os queda guardado, pero yo me lo descargaría para evitar líos. También os recuerdo, ya que estamos, como ya lo tengo, imaginaos que es el día del examen, o no, bueno, el día del examen, o ahora mismo para la actividad. Si os recuerdo que si os vais a documentación, se os ha generado automáticamente un archivo con el diagrama de RD, con la tabla de decisión y demás. Entonces, esto os lo podéis descargar y también lo podéis entregar. A mí me parece muy bien que me lo entreguéis así, de hecho, en PDF. Os digo más, si os lo descargáis en PDF, os vais a ilovepdf.com y lo transformáis de PDF a Word y en el mismo Word es donde me queréis hacer todo este tipo de análisis, pues va a ser todavía más cómodo para mí. Si, por ejemplo, Ion se lo descarga, lo pasa a Word y antes de esta tabla de decisiones me cuenta que pues quiere hacer no sé qué con la política de la edad y no sé qué, no sé cuántos, y me cuenta aquí los casos que él interpreta, o me viene, no sé si ha sido Ernesto, creo que era, quien me ha dicho lo de la edad, lo de la casuística que se ha pasado, que no sé cuánto, y me lo quiere contar ahí, oye, pues perfecto también. A mí eso me ayuda mucho porque lo veo todo en el mismo documento y es más sencillo a la hora de corregir. ¿Vale? Dicho lo cual, yo creo que ya estamos preparados para poner el buito a correr y probar nuestro caso. A mí me gusta probar los casos desde la vista de la tabla de decisión para poder verlo. Entonces, ahora sin que me estéis viendo, yo me estoy yendo a mi buito, estoy haciendo clic y le estoy haciendo start. Entonces vais a ver que aquí se me va a poner verde. Y se me puso en verde. ¿Vale? Y me dice que está conectado. Entonces yo ahora puedo empezar a jugar. Y como puedo empezar a jugar, le voy a dar a Run y voy a poner edad de trabajador. Y vamos a probar, por ejemplo, el caso que nos decía vuestro compañero de 60 años y experiencia laboral. Vamos a poner 30. Pues me dice que tengo 27 días. Pero si ya digo que tengo 29, entonces lo siento mucho, tienes 25 días. Me está cogiendo esta. Si yo, por ejemplo, tengo un año de experiencia y 60 años, me está dando 25, que es este de aquí. Y si tengo, por ejemplo, 18 años, me da 22, que es este último caso. Pero si soy menor de edad, pues me dicen, oye, pues te doy 27 por haber estado trabajando siendo menor de edad. Y digo, oye, pues muy bien. ¿Vale? Entonces es un poco los escenarios. Entonces aquí es donde yo pruebo todos los casos. También os comento un poco más de la herramienta. Si queréis probar más de un escenario, si le dais aquí al más, pues podéis probar otro escenario y podéis poner aquí 12 y 20, pues esto no se puede, perdón. 60 y yo qué sé, 45 y ya tengo mi row 2. Entonces yo ya veo que tengo aquí varias. Puedo ver esta que es la anterior, puedo ver esta que la que acabo de crear. Y una vista más que podéis hacer es aquí en Switch Table to View, o sea, Switch to Table View, perdón. Si le doy aquí, se me abre esto, aquí abajo, que es donde yo tengo todos mis escenarios. Y veo que aquí, pues puedo ir probando y verlo todo, ¿no? Y ver, oye, pues voy a ver más casos, voy a ver qué pasa si tengo 45, no, 44 años y 31 de experiencia. Pues 22 días, vaya. Y si tengo 45 y 31, ¿cómo? Ah, 24 días, vale, perfecto. Entonces aquí también lo puedes ver un poco más rápidamente o más de manera más visual, ¿no? Y si las quiero eliminar, uy, si las quiero eliminar, me vengo aquí
O sea, perdón, para eliminar, no, para... Perdón, que yo no sé ni lo que digo. Si me quiero volver a la vista que tenía antes, le doy aquí a Open Row in the Form View y me vengo aquí a la vista de formulario, ¿vale? En vez de a la vista de tabla. Eh, Disculpe, profesor, una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el mismo ejercicio, pero me salió error. Entonces, me salió null. Entonces, no sé en qué parte estaré fallando porque he hecho exactamente lo mismo. Vale. Seguramente algún fallito habrás tenido intentándolo hacerlo igual, pero a lo mejor pues no has definido algún tipo de variable o a lo mejor la política no la has cambiado y si te ha pasado, son errores que he visto que pasan a veces. Entonces, si tú le das aquí a Problems, te dice un poco lo que te está pasando. Si te pone esto en azul, no hace falta hacerle mucho caso. Es como un consejo que te da para que sea más óptimo a nivel programación el modelo. Pero si te sale en rojo, que es lo que te habrá pasado a ti, Catalina, te dirá un poco, te dará una pista de cuál es tu tipo de error. ¿Vale? Normalmente. Entonces, yo creo que te ha debido fallar algo de eso. O sea, no sé si luego al final de la clase me envías un pantallazo y lo vemos, pero por terminar en estos 20 minutitos que tengo el otro ejercicio, ¿vale? Luego Profe, lo vemos, disculpe, pero revisa ¿dónde eso. está, Dime, Ángel. dónde está la opción que usted dice para de pronto mirar el tema del problema cuando tengamos un error? Ah, sí, aquí, en Problems, ¿vale? Hay de validación o de ejecución y bueno, ves aquí un poco, si te Ah, sale en ok. azul es un consejo, si te sale en rojo es un error que te va a dar, o sea, que no va a dejar que lo ejecutes correctamente, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar súper mega rápido cómo sería en Collect Plus, ¿vale? Para que veamos otra vez el Collect. Y espero que me dé tiempo a hacer también el segundo ejercicio, que es súper cortito. Y eso. Entonces, voy a cambiar de ejercicio. Voy a abrir otro archivo .dmn. ¿Cuál es mi consejo? Apagar el buito. Esto está en verde. No quiero navegar por Cogito con esto en verde. Solo quiero tener esto en verde cuando pruebe casos. Entonces lo voy a desconectar. Y me voy a mi búho y lo pongo en stop. Y lo desconecto. ¿Veis que ahora se me quita y me sale un aviso? Yo le digo que vale, que tiene razón. Que lo he desconectado y que muy bien. Vale, entonces yo ya tendría mi ejercicio. Y ahora os quiero enseñar. Uno de estos tiene que ser. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. Esta es la otra versión que tengo con la política Collect Plus o Collect Sum o como lo queráis llamar. Pero vamos, la suma del Collect. Em, entonces yo me vengo aquí y veo que tengo mi política y veo las reglas. Entonces, bueno, básicamente es lo mismo, pero ¿por qué no nos gustaba? Voy a volver a conectar el buito. Voy a darle a Start. Se me ha puesto en verde, ya le puedo dar a Run y bueno, solo para que lo veáis, lo tenía aquí ya hecho. Em, a ver, vale. Si yo pongo que tengo 60 años y 30 años de servicio, era el caso donde yo veía que esta política no era la adecuada porque me daba 31 días de vacaciones. ¿Y por qué me da 31 días de vacaciones? Porque me suma los 22 de base con estos dos de 60 años, con estos dos de años de servicio, con estos cinco de aquí. Entonces, bueno, me está haciendo ahí un popurrí de sumas que si no hubiera sido por esta última frase, no hubiera habido problema. Pero como me dice que no lo puedo combinar, pues yo ya sé que esa política collect suma, collect plus, como lo queráis llamar, no me vale. No obstante, me hacéis este ejercicio tal cual yo lo tengo aquí con su tabla de decisión, su diagrama de RD, todo perfecto, menos ese detalle, y os voy a poner una nota muy buena. Así que no, no os preocupéis, pero para que le deis esa vuelta de tuerca, ¿vale? A cada una de las reglas. Voy a apagar el buito,
voy a apagar el buito porque quiero hacer rápidamente el otro ejercicio. Me dice que lo he apagado, que tal, que cual, y le digo que muy bien. Y bueno, este es el diagrama de RD, lo que os decía. Vale. Y vamos a hacer el otro ejercicio rápidamente. Y aquí os pido por favor que lo hagamos, o sea, es que es súper sencillo, ¿eh? Entonces, quiero que me lo digáis todo. Vale, aquí os tengo las cosas que luego subiré, que es un poco la solución, pues todo esto, la priority, prioridad de salida, y nos vamos al ejercicio que os voy a hacer. Y es este de aquí, que os lo pego también en el chat. Y por favor, decírmelo todo. ¿Puedo preguntar algo? Es que quisiera Sí. saber, disculpe que yo le interrumpa, pero quisiera saber qué pasa si yo tengo el boo activo, o sea, corriendo, start, y se me pasó quitarlo y estoy trabajando algo. O sea, ¿cuál puede ser el error que arroje? No, no debería o sea, no tendría por qué pasar nada, Catalina, pero sí, pues por muchos años utilizando esto he visto que ha habido veces que me ha pasado eso y luego yo tenía todo bien hecho y he estado horas y horas pegándome a ver qué problema había y no había problema, estaba bien. Lo que pasa es que se me había liado el programa, entonces yo por eso suelo ser súper precavido y cerrarlo siempre. Si lo tienes abierto, haces cosas, lo ejecutas y no te da error, perfecto. ¿Que te dan errores y no entiendes muy bien qué ha pasado? Pues prueba a cerrarlo todo y volverlo a abrir y ya está, ¿sabes? O sea, es un poco más, lo digo porque en el día del examen no quiero que tengáis nervios, no quiero que os agobiéis. Si estáis tranquilos en casa, pues vais a poder cacharrear y no hay problema. Pero si os da un tipo de error raro el día del examen, pues a veces asusta eso, porque a mí me ha pasado. Entonces es que no, un poco os lo recomiendo, más así a modo personal, más que os vaya a dar error 100%. Pero he visto casos de alumnos y a mí me ha pasado que me han dado errores inexplicables a la hora de ejecutarlo y ha sido por eso. Vale. Entonces, me dice, calcula el impuesto de un vehículo. Si el tipo de combustible del vehículo es gasóleo, aplicar un impuesto de 150. Yo creo que gasolina y gasóleo, yo creo que gasóleo es diésel y gasolina es gasolina. Y el híbrido y el eléctrico, pues eso. Entonces, si el vehículo tiene más de 6 años, aplicar un impuesto de 50. Si el vehículo es de gasolina, aplicar un impuesto de 30. Si el vehículo es híbrido, aplicar un impuesto de 5. Si el vehículo es eléctrico, un impuesto de 1 euro. Vale. Diagrama DRD. Esto lo voy a llamar Ejer 4, clase 3, noviembre 24, por ejemplo. Vale, ¿me vais diciendo el diagrama DRD, por favor? Antigüedad del vehículo, tipo de combustible, puede ser. Vale, pero ¿y eso qué es? Esos Impuesto a son los pagar. No, inputs. ya, Inputs. inputs. Pero falta la decisión. Vale, ¿y la decisión cuál es? Calcular el Impuesto. Cantidad de impuesto. impuesto a pagar. Calcular el impuesto. Perfecto. Y me decíais que los inputs son... Tipo de El tipo de combustible y edad. combustible. Vale, Y el impuesto. Años de vehículo. vale. Y es... yo creo que el año sí que la coge, así que vamos, años vehículo. Vale. Vale. Veo que están bien anclados. Vamos a ver. Vale, están bien anclados. Perfecto. A mí me gusta tenerlo cuadradito. Vale. Muy bien. ¿Qué? Siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Propiedades? Ir a la tabla. La tabla de propiedades. 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 Vale. ¿Y esto es de tipo? Número. Vale. ¿Y esto, el combustible es de tipo? String. Me han dicho por ahí tímidamente. ¿Y años del vehículo? Number. Estupendo. Vale, ya tengo mi diagrama de RD. Yo ya tengo parte del ejercicio bien.
Por eso el día del examen, esto sí o sí, por favor, tenerlo, porque es que ya ganáis puntos ahí que vienen muy bien y yo creo que son fáciles de conseguir. Entonces, ahora ya me voy a un poco lo más complicado, que es la tabla de decisión. Tabla de decisión. Vale, ¿qué tipo de política voy a usar? Aquí puedes usar Unique, ¿no? Puedo usar Unique, vale. Puedo usar Unique, seguro. ¿Por qué usarías Unique? Bueno, porque solo tienes la variabilidad del tipo de combustible y si es mayor de 50 hay de 6 años o no. Vale. Y si utilizas de tipo Unique, ¿qué pondrías en la columna del output? Por ejemplo, hazme la primera regla. Sí, pues la Pon- primera sería gasóleo, o sea, Vale, perdón, primero años. vale. Va, claro, o sea que se te hace interminable esto. Ahí está. Mm. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces sí que quizás collect, Entonces, perfecto, Adrián. collect Entonces, plus. por ejemplo, si haces la unique, por supuesto, se puede utilizar, por supuesto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor te queda una tabla de decisión con, me lo voy a inventar, 18 filas, que lo puedes hacer, ¿eh? Y a lo mejor el día del examen te da tranquilidad hacerlo, pero es verdad que justo en este caso son demasiadas filas para hacer una unique. Aunque podrías. Y si el día del examen me pones unique y me las pones todos los casos, te voy a poner un 10. Y si me lo haces el día de la actividad, también. Pero es verdad que lo óptimo en este caso es utilizar, como has dicho, una collect suma. Bueno, la unique te daría 8 filas, ¿no? Y la collect te dará las 5, Eso es. seguramente. Eso es. Entonces, yo con el collect suma voy a tener una tablita más manejable y la voy a poder hacer más rápida, sobre todo en este ejercicio que, bueno, que es sencillito. Entonces, bueno, a ver, no sé si alguno se anima a decirme las filas. Venga, pues empiezo. Vale, Em, años mayor o igual que 6. vale. Uy, perdón. Tipo de combustible guión, resultado 50. Vale, Aquí me da igual. ok. Y entonces ya empiezas a listar ahora los combustibles, gasóleo, gasolina, híbrido eléctrico, que sería, por ejemplo, gasóleo. Vale, como es un string, recuerdo, le pongo doble comilla y le puedo poner tilde si lo que quiera porque va entre doble comilla. Si está en verde es que lo habéis hecho bien. Si no se os pone en verde es que a lo mejor habéis puesto comilla simple o lo que sea, ¿vale? Es importante que os salga en verde. Y gasóleo hemos dicho que me van a... que 150. 150. Vale. Y luego me has dicho que me ponga aquí a listar, ¿verdad? Sí, yo lo haría así, por lo menos. Y a mí me parece estupendo. Gasolina, Híbrido. híbrido, que le he puesto minúsculas y la H y, eh, y eléctrico. Vale. Y gasolina hemos dicho 30, esto hemos dicho 5 y esto hemos dicho 1. 1. ¿Vale? ¿Y no ¿Todos de habría que acuerdo? contemplar si tiene menos de 6 años el caso? ¿No te daría error si lo metes, si rellenaras los años de vehículo con un importe que sea menor a 6? ¿No daría error el resultado? Pregunto. ¿Al- ¿Alguien le sabe contestar a John? Es que si tendría menos de 6 años no pagaría impuestos. Sí, pero esa Ahí está. regla no está contemplada, ¿no? Claro, pero por la política que yo he utilizado, me da igual porque te voy a poner siempre una base de 1 euro, 5 tal o Lo demás. 150.
Vale, está claro. Ok. Claro. Entonces, si yo pusiera 5 años y gasóleo, 150. Si pongo 6 años y gasóleo, pues 200 euros. Sumo. Mm. Eso es. Entonces, yo ahora para probarlo, me voy a mi buito y le doy a Start. Y se me pone en verde. ¿Vale? Y yo ya puedo cogerle aquí y decir, venga, pues 5 años y gasóleo. Uy, sóleo. Uy, ¿por qué no me lo está pillando? Pues joder. Está al Porque revés. sí, lo Al estoy haciendo al revés. revés, Vale, 5 años y gasóleo. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no me sale nada. No sale nada. Para el día del Porque examen y para... lo has escrito mal. La tilde, ¿no? Eso es, eso es. Para el día del examen y para la actividad. Si yo aquí lo he puesto con tilde, esto es así de caprichoso y me lo pilla con tilde, ¿vale? Y 5 años, ¿vale? 150, bien. Si yo aquí le subo a 6, 200. Igual, híbrido tiene que ir con minúscula y demás. Si le pongo la mayúscula creo que también falla, ¿eh? A ver. Sí, ves que ya no me lo pilla y me suma solo los 50. Aquí lo que está pasando es que como no reconoce ninguna de estas, simplemente me está sumando 50 y ya está. Porque es como que le da igual porque no lo reconoce. Si ya lo bajo a la H minúscula, esto es para que conozcáis un poco más la gracia que tiene la herramienta. Pero bueno, ya lo pongo bien y ya me suma los 5 de híbrido más los 50. ¿Vale? ¿Visto? Perdona, ¿habría una manera de poner una lista de valores para Sí, sí usarlo? la hay, sí la hay. Vale, Sí vale, hay idea de hay valor. una manera. Lo que pasa es que, espera, voy a apagar el buito. Hay una manera de listar valores, ¿eh? Ya te digo, para las actividades y el examen no hace falta, con esto me valdría. Lo ideal es que cuando esto se utiliza de verdad, se haga una lista de valores para evitar este tipo de fallos. Pero la última vez que me puse a toquetearlo, me dio error. No sé si era por que lo estaban actualizando justo, pero no, me dejó de funcionar. Entonces, por eso no os Vale, he dicho vale, nada. no, no hay problema. Vale, pero aquí si tú bueno, de hecho ahora no la estoy. Espérate. Espérate porque se podía, ¿eh? Aquí en tipo de datos podías ver. Esta parte la han cambiado y la última vez que yo lo utilicé me daba errores raros, entonces no estoy muy confiante. Entonces, si os parece, no lo vemos, pero que sepáis que aquí si toqueteáis, podéis darle aquí pues de tipo string y haces una lista y entonces aquí lo vas añadiendo y un poco juegas, ¿vale? ¿Vale? Y podías hacer un listado. Pero bueno, que no os va a hacer falta porque que lo podéis hacer y queda súper guay, ¿eh? Pero que para lo que nosotros queremos, que es cogernos la teoría y aplicar un par de casos, no lo vais a necesitar todavía, ¿vale? Entonces, si os parece, dejamos aquí la clase, que hemos visto lo que quería ver. Aquí os subo luego la solución y demás. Y no sé si queréis aprovechar estos minutillos que quedan para preguntar algo, pues a lo mejor las dudas que tenía, no sé si Eric o tenéis alguna duda de la actividad que queráis que comentemos o bueno, Repetir las políticas, profesor, ¿El por qué? favor. Las políticas. Un Sí, breve, como dijo el compañero. si os parece, os voy a volver a poner aquí y las vemos con cuidado. Vale, las políticas. Repasamos rápidamente. Dos tipos de grupos grandes. Los que si yo meto muchas cosas, muchos inputs, muchas variables de entrada, me va a devolver un único valor de salida, un único output, ¿vale? Que son estas políticas individuales, unique, any, priority, first. Y el otro grupo es al que si yo le meto varias variables de entrada, varios datos de entrada, yo voy a poder tener
una o más salidas. Me permite que me dé uno o más outputs. Es decir, si se cumplen varias reglas, en vez de tener que elegir un output de entre todas esas reglas cumplidas, me va a poder ordenar los outputs de las reglas que se han cumplido, me va a poder dar el máximo, me los va a poder sumar, etc, etc. Entonces, de las individuales, de las que en caso de empate va a tener que elegir un solo resultado, tengo las unique, o sea, la regla unique, que aquí básicamente lo que me dice es que tengo que andarme con mucho ojo porque no me deja que dos reglas se cumplan. Solo se puede cumplir una regla. Si yo hiciese un ejercicio con una variable, perdón, con una política unique y lo quisiera ejecutar, me va a salir un error de ejecución que me va a decir, oye, con la política unique no puedes hacer que se cumpla más de una regla. Y de hecho, si os parece, lo vemos ahora mismo. Yo voy a... No sé si al hacer esto... Vale, ahí está. Yo voy a cambiar la política de aquí a unique. Voy a activar mi buito. Se me pone en verde. Le voy a dar a run. Voy a poner aquí un 8. Y me da un fallo. Y aquí en Problems me dice aquí Decision Table Overlap, Hit Policy Unique. Yo ya estoy viendo que algo falla. Unique Hit Policy solo puede tener una Matching Rule, es decir, que solo se puede cumplir una regla. Y yo ya veo que aquí pues me dice cosas. Entonces aquí ya me recomienda. ¿Vale? De hecho aquí casi me lo chiva todo. Es, oye, overlapping rules, que es que pues que se cumplen varias y se están solapando unas a otras, y me dice, oye, que lo mismo tienes que utilizar una priority, ¿vale? Me dice otro tipo. Otro tipo, si os fijáis, no me dice la correcta o la que yo usaría, pero me está diciendo, oye, que si se te juntan varias, ponles prioridades. Aquí lo que te está diciendo es que, pues como has utilizado una unique, que es política individual, pues te está recomendado otra política individual, en este caso priority, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cómo va. Lo vuelvo a apagar porque no quiero líos. Y eso en cuanto a la política unique. Luego, ENI. No os quiero liar con la ENI, ¿vale? Son para casos muy complejos y no lo vamos a utilizar. Puede haber superposición. Hay un montón de entradas. O sea, varias reglas tienen el mismo tipo de salida y demás. Es para ver si con unas mismas variables de entrada tienes el mismo output. No, Profe, no entonces vamos a- Eni no va a ser candidata para el examen. No, no, Ya. no, para nada. Entonces, Priority, que ya he insistido que me gusta a mí porque la veo muy útil y en la vida real se utiliza muchísimo. ¿Qué te permite? Que varias reglas se cumplan a la vez y que en ese caso, en ese empate, puedas elegir cuál quieres que te muestre en base a la lista de prioridades, como hemos visto en el ejercicio que hemos hecho al principio de la clase, ¿vale? Y la first es exactamente lo mismo, pero como hemos visto también en ese ejercicio, de lo que yo voy a depender es del orden en el que yo haya puesto esa fila, ¿vale? Si se cumple la regla de la fila 1 y la regla de la fila 5, en la first me va a dar siempre el output que me diga la fila 1. En caso de priority puede que no, porque va a depender de la lista de prioridades que yo haya definido, ¿vale? Y luego, de las políticas de resultado múltiple, donde yo voy a poder tener más variedad o voy a poder tener más variables de salida, más resultados, más outputs, son esta collect, esta output y la rule. La output es lo mismo que la priority, pero permitiéndote poner más, tener más valores de salida. Es decir, si os acordáis, yo en el ejercicio de antes os he puesto este listado de prioridades. Os lo acabo de poner por el chat. Os he puesto el listado de prioridades. Bueno, de hecho, os lo enseño aquí. Perdón, os lo enseño aquí. Os he puesto 27, 25, 24 y 22.
en una política output, ¿qué se hubiera visualizado? Si yo cumplo, perdón, que me queda a mitad de la pregunta. Si yo cumplo la regla 1 y la regla 4, en la política output, ¿qué se hubiera visualizado? En la política priority, si se cumplen la 1 y la 4, se visualiza un 27. En la política output, si se cumplen la 1 y la 4, me va a dar un 27,24. Me va a decir, oye, que se han cumplido dos cosas. La primera de las cosas, por tu prioridad, va a ser 27, pero también se ha cumplido el 24, también te lo enseño. ¿Por qué te lo puedo enseñar? Porque soy una política múltiple, de resultado múltiple, y soy capaz de enseñarte más de un resultado. No me tengo que ceñir al 27. Sí te digo que el 27 va antes que el 24, pero no te digo solo 27. Esa es la diferencia. Y con la política, perdón, y con la política rule, igual. Hace exactamente lo mismo, pero se basa en el orden de las filas. Y nuestra queridísima collect lo que hace es, oye, si se ha cumplido, como en el caso del coche, si se ha cumplido la regla 1 y la regla 4, súmamelas. Si yo en vez de el de suma te pongo el de que me digas el máximo, pues si se cumple la 1 y la 5, el máximo entre 150 y 5 va a ser 150. Si te digo que me muestres el mínimo, pues entre el 150 y el 5 me vas a mostrar el 5. Si te digo que me lo sumes, me vas a sumar el 150 y el 5, ¿vale? Y ya está. Es el repasito que yo creo que debéis saber. Entonces, favoritas, Priority, Collect, la First también se puede utilizar, por supuesto, y la Unique, pues si tienes muy claro todos los escenarios y eres capaz de ponerlo en una tabla ordenada y bien, pues adelante, ¿vale? Y si nadie tiene ninguna duda, bueno, que sepáis que eso, que me podéis preguntar por el foro cualquier tipo de duda. Hay diferentes tipos de foro. Mirad bien a qué foro o en qué foro escribís, porque a mí me lo hacéis más cómodo. Si sé que está escrito en el foro de actividad, pues que me estáis preguntando por la actividad, cuestiones generales, X tema, pues tal. Y así me lo ordenáis todo un poquito y os lo agradezco mucho. Entonces, miércoles que viene, entrega de la actividad 1. Lo vais a hacer súper bien con esto que sabéis y con la clase pasada, si os la repasáis, estoy seguro que vais a sacar los ejercicios. Así que a por ello. Lo dejamos aquí, si os parece bien. Voy a dejar de compartir. Y nada, oye, que muchas gracias por vuestra atención y vuestra participación. Os lo agradezco muchísimo. Así la clase se hace mucho más amena. Nada, que tengáis buena noche o buen día, dependiendo de las ubicaciones de cada uno. Y lo dicho, cualquier duda me preguntáis. Un saludo y un abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao, Gracias, gracias. profe. Gracias. Luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.